Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda su maestro de literatura 2 y les envío este video a manera de guía para su evaluación del segundo parcial. Iremos trabajando en los textos dramáticos que forma parte del teatro principalmente, que es lo que estamos desarrollando aquí en nuestra clase para que puedan ustedes tener un mejor resultado en su examen y en sí en general de su cuarto semestre y asimismo también pues se lleven este conocimiento que uno no sabe cuándo lo pueda utilizar o tal vez alguno de ustedes tenga cierta vocación para la parte artística, en este caso la teatral. Pero bueno, vamos a iniciar hablando de estos subgéneros dramáticos. Hablaremos también del contexto de producción y recepción, de los elementos del texto dramático y del lenguaje teatral como parte de lo que hemos visto hasta el momento en el segundo bloque o segundo parcial de la materia de literatura. Entonces, pues vamos a pedir que estén al pendiente y cualquier inquietud, pues adelante también. Claro que sí. Vamos a avanzar y en este caso vamos a iniciar a ver lo que son los subgéneros dramáticos que ustedes los estuvieron realizando en su cuaderno. Pedí que tomaran nota de un esquema que mandé por el grupo de Facebook y aquí están los diferentes subgéneros dramáticos. Ya hablamos del drama, que es una parte donde se trata de que hay un nudo, hay un planteamiento de una circunstancia, de un evento X del diario vivir, que por cierto el drama está más apegado a la realidad. Y este drama, aunque parezca curioso, se divide en diferentes géneros, que son 11 si no me falla la memoria. Aquí tenemos la tragedia, que es el género más común en el teatro antiguo. Aquí tenemos la tragedia y aquí nos indica la definición. Ustedes hicieron un cuadro en el salón de las características y algunas obras representativas de la tragedia. Sin embargo, pues me di la tarea de buscar una definición también para efectos de examen que también pueden basarse en lo que está en su libro, en lo que tomaron nota en su cuaderno, pero aquí tenemos también este apoyo. Dice la tragedia. Los protagónicos son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable contra un destino fatal. Aquí se genera un conflicto cuyo final es irremediablemente triste. El héroe protagonista es quien muere o enloquece. En la tragedia, los protagonistas no van a ganar. Siempre tienen un final infeliz, como a lo contrario al final feliz, en este caso es infeliz. Estamos hablando de los subgéneros dramáticos, la tragedia. Tenemos la comedia, que es la parte opuesta de la tragedia. En este caso, pues se trata de poner algo, como dice su término, algo que genere risa, que sea jocoso, que sea chusco, donde hay un final feliz y también pues es algo ligero. Aquí no hay tanto una crítica al gobierno ni nada de eso, simplemente es pasar un rato agradable y también es un subgénero. Tenemos la tragicomedia que se encuentra aquí y son la unión o la mezcla, la amalgama entre tragedia y comedia, que también las hay y tienen las características estas muy interesantes, sarcasmo y parodia. La parodia es representar un aspecto político y son sarcásticas, tragicomedia. Tenemos el melodrama, que es un género o un subgénero muy usado en estos tiempos. En Televisa, por cierto, en TV Azteca, pues pone novelas, son las famosas novelas que conocemos, pero se conocen en forma de subgénero de textos en melodrama. Y nos indica lo siguiente. El melodrama, como cualquier tipo de obra teatral, cinematográfica o literaria cuyos aspectos sentimentales, pasionales, patéticos o lacrimógenos estén exagerados con la intención de provocar emociones en el público. Lacrimógenos son de llanto. Y el melodrama en este caso, pues por eso les digo que son muy comunes en la televisión. Las películas también, en el aspecto cinematográfico, se utiliza mucho el melodrama. Tenemos la farsa, que es otro tipo de subgénero, y estas se desenvuelven de manera caricaturesca o de situaciones no realistas,
Pretende denunciar una realidad oculta, ignorada o controlada. Pues, por ejemplo, una crítica al gobierno, una crítica a algún autor, algún dramaturgo. Ahí se puede poner en una farsa lo que se piensa o se siente de tal o cual circunstancia, de tal cual cosa económica, política, religiosa, etcétera, etcétera, una situación social. Tenemos el drama representa hechos reales, su final generalmente es triste. Así se maneja el drama en forma de subgénero, aunque ya sabemos que en algunas ocasiones pues hay algunos finales felices, pero en general su final es triste, pero no es tan intenso como la tragedia. La tragedia se mueren todos, no queda nadie. Acá en el drama de pronto no se mueren, pero quedaron vivos ahí las personas, por citar algo, ¿verdad? Tenemos como siguientes subgéneros, eh, lo que, bueno, y aquí hablamos de 6, vamos a ver otros 5, y tenemos el acto sacramental. El acto sacramental es la representación teatral, aquí lo tenemos, de una parte litúrgica o eclesiástica. Bueno, litúrgica es del ejercicio de lo que es la parte de realizar los procedimientos sacerdotales. En aquellos entonces había sacerdotisas que también se involucraban en este tipo de representaciones teatrales. Aquí se nos indica que es una pieza de teatro religioso, lógicamente, más en concreto una clase de drama litúrgico, de estructura alegórica y por lo general en un acto se presenta. Está escrita en verso. Aquí puede ser la representación de la última cena, sería un acto sacramental. La muerte de Jesús el Cristo, por ejemplo, hablando de la forma religiosa, pues cristiana católica, o bien la representación de algún aspecto de los dioses griegos de aquellos entonces, pues también es un acto sacramental. Tenemos aquí el sainete, es una pieza dramática jocosa en un acto, de carácter costumbrista y popular, representado en España durante el intermedio o al final de una función. Sustituyó el entremés en los siglos XVIII, XIX y XX. Sainete. Es como pues una presentación breve. Dicen en la parte musical que es un palomazo. Es decir, en la parte musical un grupo toca 5 horas 6 y un grupo que está empezando, que se está preparando, le permiten que toque unas 5 o 7 piezas musicales para que se vaya fogueando en presentarse en algún evento artístico, en algún contrato que hayan hecho el grupo grande. Y aquí es algo similar, el sainete. Después tenemos el entremés, que es otro subgénero dramático. Y el entremés es una pieza u obra teatral cómica en un acto, escrita en verso o prosa, que se solía representar entre la primera y la segunda jornada de las comedias del teatro clásico español y que fue creada por el autor Lope de Rueda. Es diferente, aquí se está hablando de jornadas de las comedias de teatro clásico, diferente del sainete que ya se presentaba en en un intermedio de una representación teatral. Acá es en unas jornadas cómicas, lo que es el entremés. Tenemos la ópera, que es algo más sonado. Es un género de música teatral en el que una acción escénica se armoniza, se canta y tiene acompañamiento instrumental. Las representaciones suelen ofrecerse en teatros de ópera, es decir, acompañadas por una orquesta o una agrupación musical menor. Puede ser un cuarteto, ¿verdad? Forma parte de la tradición de la música clásica europea y occidental. Aquí tenemos nosotros que las óperas pues es algo que de pronto nos suena un poco más porque se habla de ellas en estos tiempos porque todavía se realizan, todavía se hacen y pues son muy bonitas. Hay muchos ejemplos de óperas. Aquí podemos hablar de la Boheme de Puccini, Don Giovanni de Mozart, Lucía de Lammermoor de Donizetti, y así hay otras tantas óperas que inclusive aquí en Saltillo ha habido algunas
no muchas, implican mucha producción, muchos actores, escenografía y demás, la música en vivo, una orquesta y todo aquello. Pero bueno, tenemos ya por último la zarzuela. La zarzuela consiste en un género dramático en que alternan el canto y el recitado. Es diferente. Aquí se recita y se canta. Refleja costumbres populares. Antes este tipo de zarzuelas se realizaban en lugares donde hay zarzas. Las zarzas son unas plantas y se acostumbró así a hacerlas ahí, a hacerse ahí y de ahí ya resultó el nombre de zarzuela. Bueno, vamos avanzando con esta guía de literatura 2 y ahora vamos a continuar hablando de los contextos de producción y de recepción, que también esto lo vimos en clase, que es importante que no se deje a un lado. El contexto viene siendo el entorno, lo que le rodea a la persona, es decir, en este caso, cuando se produce el texto dramático y el otro contexto cuando ese texto dramático es recibido por los espectadores, que es el de recepción. El de producción, pusimos aquí esta información, es el mundo social y personal que vive el dramaturgo, el que escribe la obra de teatro, el que hace el texto, y que el cual, en el texto en el cual se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, etcétera. Es decir, si estamos hablando de una obra teatral que se escribe allá en Grecia, el contexto económico, social, religioso, etcétera, etcétera, es otro. Y en base a ese ambiente, el dramaturgo escribe. Va a hablar del aspecto religioso de Zeus, va a hablar de Afrodita, etcétera. Va a hablar de las cosas políticas, pues de pronto alguien escribió ahí este, la parte donde muere Sócrates, donde es juzgado lo condenan a que consuma la cicuta, ¿verdad? Y así es el contexto de producción. Si alguien de ustedes ahorita quisiera escribir algo o bien en el trabajo que están realizando, quien está escribiendo algo ahí en el salón, el contexto de producción va a ser el tiempo de ahorita, la parte social que están viviendo, la parte cultural que están viviendo hoy. En 2018 es el contexto de producción de un texto dramático, en este caso pues de una obra de teatro. De ahí la parte de la literatura. La literatura, cabe mencionar y no hay que olvidar, que es el arte de escribir y de leer adecuadamente. De leer bien, de escribir bien y a mi forma de ver con un aspecto ético que deje un mensaje. Y tenemos el contexto de recepción que está acá. Se define como la realidad cultural que rodea a la lectura y o representación de todas las obras o de las obras de teatro escritas, etcétera, independientemente del momento de su producción. Es decir, si algo se escribió hace 2000 años, bueno, tuvo su contexto de producción, pero a hoy por hoy tiene su contexto de recepción y eso va a generar, va a despertar ciertos sentimientos, emociones, pensamientos, etcétera, muy de hoy, es decir, de la parte económica, política, social de estos tiempos, no de aquel entonces. Vamos avanzando y ahora pues vamos a ver lo que vienen siendo los elementos del texto dramático. Esto ustedes también lo hicieron en el salón, de pronto no lo comentamos, lo iremos comentando, pero sí es importante que se vayan conociendo. Los elementos del texto dramático, pues primeramente se habla del diálogo. Los diálogos son muy importantes porque sin ellos no se puede entender gran cosa. Antiguamente había la parte de la mímica. Bueno, ya ahora, pues los diálogos son indispensables. Desde antes el diálogo, pero la mímica viene siendo un subgénero de la representación teatral. Vamos avanzando, tenemos el diálogo, las acotaciones, tenemos la historia y tenemos el discurso y el lenguaje teatral, elementos fundamentales del texto dramático. Y en diálogos tenemos la emisión y recepción de mensajes recíproca entre los actores. Ese es el diálogo. Dentro del diálogo va contenido un planteamiento, un problema, va un nudo o un conflicto y por cierto va, o por último, va el desenlace.
ya sea drama, ya sea melodrama, ya sea tragedia, ya sea comedia, casi es una generalidad que se vayan desarrollando de esa manera. Y tenemos sus variantes, el monólogo y el aparte. Explicamos esos en el salón, es decir, ese tipo de variantes del diálogo, que el monólogo dirían, bueno, y ahí es solo la persona, pero a final de cuentas se está dialogando con el público, aunque el público no responde, pero hay una comunicación. Y el aparte es cuando, decíamos de ejemplo, cuando el actor voltea al público, voltea a las cámaras televisivas, era el ejemplo que damos, y le dice algo al público. El caso clásico es Don Ramón en El Chavo del Ocho, donde voltea al público, a las cámaras y les dice X cosa, más no se lo dice a los actores que están a su alrededor. Tenemos las acotaciones también como elementos del texto dramático y son las indicaciones para los actores para que se lleven a cabo, más no se dicen, no se hablan, la gente no sabe cuál es la acotación, el público. Y estas se dividen en generales y particulares. Las generales son para todos los actores que van a estar en escena. Y las particulares, pues para cada actor, cada quien va a hacer cierta acotación específica de acuerdo a la naturaleza del personaje que va a realizar o que está realizando. Y estas personales se dividen en cuatro, perdón, en las personales, que esas son características que tiene el personaje en especial. Por ejemplo, no sé, puede decir, en esa parte el personaje va a poner un rostro de tristeza y va a empezar a soltar una lágrima, dos lágrimas, etcétera. Las espaciales son las que indican la escenografía, el decorado, la iluminación que ocupa tal o cual personaje. Por ejemplo, las temporales hablan del ritmo, de las pausas, de los movimientos, del cambio de tiempo en una persona. Es decir, el temporal estaba en el centro del escenario, se va a pasar a la parte del fondo izquierda, se tiene que mover, ahí se indica. Y tenemos también las sonoras, son música, ruido y efectos relacionados con lo que esté haciendo el personaje o el actor en ese momento. Son muy importantes las acotaciones. En las personales también vale la pena mencionar que están las normativas, las paraverbales, las corporales y las operativas. No las comentaremos ahorita, pero ya ustedes las tienen ahí en su cuaderno. Vamos avanzando y tenemos la historia. La historia es algo, pues todo es importante, pero una historia es la que marca si hasta inclusive si simplemente es un libro, hasta esa historia si es buena, se puede hacer una adaptación al teatro. La historia se desarrolla con los diálogos más las acciones que va a realizar el actor o los actores. Es la suma de dos elementos y es la parte medular, como estamos indicando. Plantea un tiempo y un espacio. Es decir, dónde estamos, qué está en ese tiempo qué está sucediendo, en dónde, es el espacio. Ustedes han escuchado las historias de que érase una vez en un país muy lejano. Ya nos está dando un planteamiento, muy general, pero nos da un planteamiento. Allá había un rey y una reina y tenían una familia, vivían felices. Plantea la historia apenas. El nudo, pues es el conflicto, es una circunstancia, eventos, situaciones o estados inclusive psicológicos de alguien y empieza ahí empiezan a tener un conflicto, una situación difícil, pero lleva a un final o un desenlace. Este puede ser feliz o infeliz o medianamente feliz, depende, es la historia, depende del dramaturgo, de su formación. Tenemos el discurso, que también pues es parte de la historia y es una parte de la obra donde el dramaturgo a través del actor da a conocer sus ideas sobre algún aspecto social, político, religioso, económico, etcétera. Es decir, él aprovecha para dar algo, para expresar sus sentires y el discurso es una sección. En las obras hay que estar atento para, bueno, disfrutarlas por un lado, pero también detectar dónde está el discurso, o sea, decir qué partes de la historia el discurso. Y tenemos el lenguaje teatral muy importante que se relaciona también con las acotaciones, porque en las acotaciones
de tipo personales están las acotaciones paraverbales, que habla de la dicción, de la entonación, de la actitud, de la intención, que son elementos fundamentales para que el público sea impactado por el sentido del oído y la historia y el discurso lleguen a la persona y entonces pues lógicamente el mensaje sea recibido y pues en síntesis que tenga un éxito la obra de teatro, ¿verdad? Aparte de lo que son las acciones. Recuerden ustedes que aquí veíamos en la historia que es acciones y diálogos. Las acciones es lo que hace el actor y los diálogos es lo que dicen. Por lo tanto, tienen que decirlo bien, 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 ¿verdad? Entonces, por eso hicimos hincapié en el lenguaje teatral para que ustedes lo puedan ir dominando, aparte de que esto les puede servir para lo que sea, en otras partes, en un trabajo, es decir, para ahora que van a la licenciatura, lo que sea, el trabajar con la forma de hablar y todo eso, a uno le abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque eso le da una seguridad, le genera que se pueda expresar bien, que se comunique adecuadamente y no esté evadiendo, no esté diciendo cosas a medias. Para esto vimos en la clase diferentes elementos del lenguaje teatral para conocer la voz y poder irla trabajando. Tenemos la intención se refiere a los diferentes estados de ánimo que podemos representar con la voz. El ejemplo de la intención lo dimos en la escuela o lo hicimos cuando iniciamos la materia y que pasaban algunos compañeros al pizarrón a representar una frase, pero con diferentes tipos de emociones, con tristeza, con risa, con temor, etcétera, etcétera. Y ahí se representa la intención, pero en el lenguaje, es decir, en la forma de hablar. Y eso en teatro es muy importante. Llegó fulanito de tal temeroso y le dijo, y ahí la intención tiene que estar marcada. Tenemos la tonalidad. Existen 3 tonos de voz que podemos modificar a nuestro antojo. El tono alto, el medio y el bajo. Esto lo vimos en el salón, lo estuvimos comentando y cada quien debe ir conociendo su tonalidad. Las damas desde ya pues son más agudas, los varones son más bajos, en cuestión de tonos, son más graves. Esto no es difícil, pero cuando uno quiere dar una idea, los tonos le ayudan para que el lenguaje sea más efectivo, el mensaje llegue de forma más eficiente a la persona. Tenemos el timbre, que es la voz propia o particular de cada individuo. Es su característica principal que lo diferencia del resto de las voces. Yo les decía a ustedes que el timbre es lo particular de cada quien, es la esencia de su voz, es lo que no debe de cambiar. Es lo que están gritando, el timbre está. Están en voz bajita, el timbre está. Bajan de tono, el timbre está. Tienen una intención diferente, cambian las intenciones, el timbre está. Se oirá diferente, pero ahí está el timbre. Esa es la esencia de su voz. El timbre hay que descubrirlo, hay que conocerlo. ¿Para qué? Para que uno pueda ir avanzando y otra es de que se conozca. Tenemos también la proyección. Se refiere al volumen de la voz, el cual decíamos que si uno exagera en estar hablando fuerte, es decir, con volumen fuerte, se puede dañar su garganta y le pueden salir nódulos, que son heridas en las cuerdas que nos permiten hablar y por supuesto que ese no es lo que queremos, pero en su momento debe de utilizarse la proyección de la voz para dar algunas ideas o bien para uno va a hablar en silencio o bueno, no en silencio, en voz bajita, pues la proyección ahí también se manifiesta, pero es poco volumen de voz. Y también tenemos el ritmo. El ritmo es la velocidad con la cual está uno hablando, si es rápido, si es lento. Bueno, el ritmo está. Hay gente que tiene un ritmo muy acelerado, hay gente que tiene un ritmo muy lento. Bueno, hay que ir analizando. A veces se ocupa que le dé uno ritmo a la voz, porque se oye muy monótona la voz, muy lenta. Bueno, el ritmo nos ayuda. Tenemos también el énfasis. Se refiere a destacar o resaltar diferentes palabras pero no por subir el volumen, sino por cambiar la intención, el ritmo y la tonalidad.
Si, por ejemplo, a veces yo les digo en el salón, vamos a trabajar. Yo le puse énfasis a vamos a trabajar. En la parte última de trabajar también le marqué. Son énfasis que por un lado es proyección, por otro lado le pongo algo de intención y tonalidad. Y hace que se escuche diferente. Un locutor, por ejemplo, pues tiene que trabajar bastante el énfasis y cuidar su timbre para que vaya desarrollándose adecuadamente. En el timbre está la naturalidad, no lo olvidemos, ahí está y es importante. Bueno, está el énfasis y seguimos avanzando con los otros elementos del lenguaje teatral que vale la pena ir estudiando. Tenemos, vamos a ver aquí, la intensidad, la fuerza o la presencia, digamos, es el estilo convencimiento que logramos con la voz. Cuando uno sabe ir conjugando adecuadamente esto y aparte lo utiliza el diafragma para hablar, cada palabra se escucha con fuerza, no débil, sino firme. Es el de intensidad. Y por supuesto que si uno lo hace adecuadamente, tiene un poder de convencimiento de lo que uno está diciendo, porque lo hace con intensidad, lo hace seguro, lo hace sin dudas. Tenemos también la dicción. Esta es la correcta pronunciación de las palabras y para ella debemos vocalizar, gesticular y articular correctamente. Bueno, es un trabajo que se ocupa ir desarrollando en el diario vivir. Todos tenemos de pronto algún detalle al hablar, alguna combinación de letras o de consonantes, de vocales, hace que uno se trabe por alguna circunstancia. Bueno, esas precisamente son las que hay que trabajar, a repetir, hasta que uno las asimile y entonces cuando las diga en el trabajo, en la escuela, donde sea, ya no batalla, ya las dice bien. ¿Por qué? Porque ya las trabajo. Uno tiene que trabajar aquello que no puede decir con dicción, si no, nunca lo va a lograr. O sea, va a ser difícil, sí se puede, no digo que no, pero mejor trabajémoslas. Entonces sí toca ir trabajando en la dicción. Tenemos la vocalización. Depende de abrir completamente la boca al pronunciar cada palabra. Y la gesticulación es la correcta movilización de los músculos maxilares y la articulación es la adecuada combinación de las dos primeras. Bueno, ahí están tres conceptos interesantes: vocalización, gesticulación y articulación. Y vale la pena mencionar, gesticulación es cuando uno está hablando y abre bien la boca. ¿Sí? Abre bien la boca y lo abre bien, la abre bien. Uno abre la boca, va a decir la A y parece que está diciendo la U. O sea, el movimiento es de la U, pero dice la A. Debe de conjugarse el movimiento de lo que es la mandíbula con lo que uno está diciendo. Es decir, es una mezcla de varios elementos para que se dé un buen resultado. De ahí la técnica de hablar en público, de ahí la técnica de un actor, de que haga eso para que no falle, esté hablando y diga cómo es lo que tiene que decir, el guión. Y asimismo, pues los conductores de televisión, los locutores, que son gente que están en público, la gente que está de, de maestro de ceremonias en algún evento importante. Bueno, vamos avanzando porque el tiempo se va. Tenemos la inflexión, se implica en las terminaciones o también las acentuaciones de las palabras. Puede haber inflexión hacia arriba y hacia abajo. Están ligadas directamente al énfasis, lógicamente. Por ejemplo, yo les decía, vamos a trabajar. El final fue hacia arriba. Ahora lo hago hacia abajo. Vamos a trabajar. Fue hacia abajo la inflexión. Y así ustedes pueden escucharse y en qué momento hacen las inflexiones. Y eso uno lo hace inconsciente. Debe hacerlo consciente para saber en qué momento y demás. Aunque ya mucho lo tenemos listo. Tenemos la modulación, que es el uso profesional de la voz que se logra al combinar correctamente todas las características anteriores. Se dice que el locutor que da la intención e inflexión correctas, con un tono adecuado, una velocidad ideal y la proyección y ritmos suficientes y necesarios, combinados con la intensidad y el énfasis requeridos, todo, todo es marcado con la buena pronunciación, consigue transmitir lo que se proponga. Todo ello enmarcado en una correcta pronunciación
consigue transmitir lo que se proponga. Bueno, ahí ya en términos de locución está la modulación, que es muy similar a lo que estamos trabajando en teatro. Y ya por último, pues vamos avanzando para no extendernos mucho en este video. Tenemos ya por último lo que son los elementos del texto dramático. Nos detuvimos en el lenguaje teatral. Ya por último tenemos el espacio. Tenemos que el espacio se hace referencia al escenario, al espacio físico del edificio donde se realiza la representación artística y teatral. Y el espacio dramático es a donde nos lleva el dramaturgo a vivir tal o cual historia. Digámoslo, digamos que, bueno, el espacio, el escenario se divide en 9 bloques, lo vimos en la clase. El del centro, ahí va a estar fulano y luego se mueve al frontal izquierdo, derecho, etcétera. Y el espacio dramático nos va a llevar a un país, a otra ciudad, nos va a llevar al bosque, nos va a llevar a la habitación, nos va a llevar a la cocina de una casa, nos va a llevar a un hospital. Es la historia. Tenemos el tiempo. Se forma de varios tipos de tiempo. El tiempo aludido es el tiempo que se indica que ha pasado en el planteamiento de la historia. Hace miles de años atrás eh, había guerras, destrucción, etcétera, etcétera. Está hablando del tiempo de atrás. El tiempo dramático es el tiempo que transcurre y se maneja dentro de la historia, podemos decir del desarrollo. Bueno, y pasaron 5 años y llegó fulanita de tal. Posteriormente pasó un año más y se unieron felices. Es decir, va hablándonos, pero el tiempo pasa ahí en la historia. A diferencia del planteamiento, ya nos dicen que pasó tal cosa, pero no está sucediendo en la historia. Nada más nos lo están platicando. Y el tiempo de escenario es el tiempo que dura la representación teatral, que ese es diferente. Ese es cuando el público está ahí en el teatro y va a ir 1 hora y media, 2 horas, y va a estar ahí sentado. Ese tiempo tiene que organizarse adecuadamente para que la obra de teatro se desarrolle y no quede corto el tiempo o falte tiempo, ¿verdad? Y tenemos los personajes. Son seres creados por el dramaturgo que toman vida en base a los diálogos y acciones, ¿verdad? Que realizan los actores, por supuesto. Se dividen en protagonistas o principales, más bien dicho. De los principales están los protagonistas y los antagónicos. El protagonista puede decirse que es el bueno y el antagónico, pues es el mal. Así a manera de entenderlo, pero antagónico y protagónico son los principales. Tenemos los secundarios, aquellos que no son pues, los principales, lógicamente, pero tienen una participación mediana, son importantes, pero no del todo. Y tenemos los incidentales, ahí de vez en cuando están por ahí, el vecino, el que está en la tienda, o sea, todavía muy casual, ahí de vez en cuando aparece y van a comprar a la tienda y ahí está un actor atendiendo la tienda, etcétera. Son los personajes y estos son los elementos del texto dramático, que son 8. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y esperamos que esta orientación les sirva para que tengan un buen desempeño en su examen de literatura 2. Se despide su amigo y servidor Octavio Lara. Hasta pronto.